Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estamos aquí hoy jueves, mucho trabajo. Ya la semana que viene es la Semana Mayor, Semana Santa, y la Iglesia de Dios de la Profecía, después de la Semana Santa, tendremos entonces convención nacional, comenzando el día 8 del mes de abril y concluyendo el domingo 12. Comenzamos el miércoles 8 y concluimos el domingo 12 de abril nuestra convención nacional, que será en la carretera Samaná, alrededor del kilómetro 5, las instalaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía. Así que todos están invitados. Les recordamos que la Iglesia Central está abierta del lunes, se podría decir de lunes a domingo. Siempre el templo está abierto para todo el que desee venir a orar, el que desee venir a consagrar. El templo siempre está abierto. Nosotros tenemos actividad los martes a las 7 de la noche, verdades bíblicas. Los jueves a las 7 de la noche, servicios de alabanza y adoración al Señor. Y este jueves dirige el Ministerio de Educación de la Iglesia. El día de hoy dirige el Ministerio de Educación. Los domingos tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana y el servicio de acción de gracias al Señor a las 11 de la mañana. Bien, vamos a entrar en el tema. Durante todo el mes de marzo hemos estado hablando sobre el ser humano como la corona de la creación, y hay un punto aquí, un análisis que quiero hacer, que no debemos pasarlo por alto, y este análisis trata sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable. Hay muchísimas citas bíblicas. Conocemos mucho sobre la soberanía de Dios, porque estas son dos verdades que actúan de forma simultánea en el universo: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Todos sabemos que Dios es soberano sobre todo. La Biblia dice en Proverbios 16:9 que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Y también dice en Romanos 8:28 que todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que Dios ha gestado, lo ha gestado para que el hombre camine hacia el bien. Sin embargo, aquí está refiriéndose básicamente a los que aman a Dios. Ahora, el ser humano tiene responsabilidades, y esa responsabilidad tiene que ver con la toma de decisión que hace sobre las cosas que actúa, y no puede alegar irresponsabilidad en esos aspectos. Usted va a notar que yo estoy tomando café porque después del almuerzo siempre un cafecito cae bien, aunque para algunos grupos esto es pecado. Ay, santo Dios, nos vamos demasiado a los extremos a veces. Bien, seguimos. El ser humano toma decisiones reales, y esas decisiones se le presentan todos los días, a cada hora, a cada momento. Y entonces el hombre debe escoger en qué hará. Y en esto consiste la responsabilidad del ser humano, en escoger qué hará. El consejo bíblico es que deben escoger el bien para que les vaya bien. Tienen que escoger la vida para que puedan vivir. Tiene que escoger lo que es bueno para que les vaya bien. Josué le dijo a toda la congregación que el Señor, después de haber contado, estoy hablando en Josué 24, después de haber contado, después de haber narrado las maravillas que Dios hizo con ellos en todo el desierto, Josué los reta y les dice: ustedes
escojan bien a quién van a servir. Y le dice, escojan hoy bien a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto no habla de la soberanía de Dios, habla de la responsabilidad del hombre al momento de escoger. Josué fue responsable al escoger eso. Ustedes escojan a quien ustedes quieran. Tienen esa libertad. El hombre tiene la libertad de escoger a Dios o de no escoger a Dios. No sé por qué esto se ha tratado de cortar y se ha tratado de empañar. No, el hombre no es libre. Sí, el hombre es libre para tomar una decisión. El hombre puede cavilar entre dos pensamientos. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice que el Señor ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Él ha puesto delante de nosotros, y aquí habla de la dicotomía de las decisiones que se toman. Ha puesto delante de ti la vida y la muerte, y entonces el consejo es, escoge pues la vida para que vivas. Estoy en Deuteronomio 30, 19. Por lo tanto, ciertamente Dios gobierna, y gobierna con autoridad, y gobierna con soberanía. Dios es soberano al gobernar. Él ha establecido leyes y nadie le podrá decir, y eso es lo que dice Job, nadie le podrá decir a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué estableciste leyes? ¿Por qué estableciste reglas? ¿Por qué, por ejemplo, en la República Dominicana no cae nieve? Sin embargo, nosotros somos azotados por los ciclones. Pero ¿por qué Texas, por ejemplo, no son azotados por los ciclones, pero los tornados afectan? Pero ¿por qué en Boston o en Chicago o en Alaska no llegan los ciclones ni llegan los tornados, pero son azotados por las fuertes tormentas de nieve? No sé si me doy a entender, pero ¿por qué en África, por ejemplo, hay lluvias monzónicas? ¿Y por qué en países como Inglaterra puede durar hasta 2 semanas y 3 semanas lloviendo constantemente? Porque Dios estableció leyes a la tierra y lo hizo de manera soberana, y nadie tuvo que decirle. Las leyes y las reglas están establecidas y Él gobierna así. Ahora bien, en cuanto a las decisiones humanas, por eso hablamos de que el hombre es la corona de la creación, porque como corona de la creación, Dios le dio una autoridad al ser humano. La Biblia dice que Dios lo creó del polvo de la tierra y lo puso en medio del huerto. Lo puso en medio del huerto, lo creó a su imagen y su semejanza, y Dios lo bendijo, y cuando lo bendijo le dijo en Génesis 1:28, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, y algo aquí importante, sojuzgadla, sojuzgadla. Y aquí es donde está la pregunta, ¿realmente qué significa esto que nos dice Génesis 1:28? Porque si nosotros no entendemos bien esto, no vamos a entender la responsabilidad del hombre sobre la creación que Dios le ha dado, sobre su trabajo, su papel, su desempeño que él tiene que hacer. Primero, le dice, fructifiquen. Y esto de fructificar hablaba de, la palabra que se usa es la palabra para, que quiere decir lleven fruto o aumenten o crezcan o sean fértiles, sean fructíferos, multiplíquense, produzcan, retoñen. Y eso debería bastar para, y esta palabra es tan amplia que abarca todos los aspectos de la vida. Llevar fruto, fructificar aquí es todos los aspectos de la vida. El hombre fue diseñado para ser mejor, para crecer, para en todo lo que se proponga, fíjense que digo, en todo lo que se proponga. Y aquí habla de responsabilidad. ¿Qué pasa si un hombre no da fruto? ¿Es porque Dios no lo quiso? No. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es el bienestar del hombre. Si el hombre no da fruto es porque fue irresponsable ante esa situación.
y se rindió. Como dicen los mexicanos, se rajó antes de tiempo. Se rajó y no perduró. Cada evento que nos pasa, cada prueba que nos llega, cada dificultad, cada problema, cada dolor, cada enfermedad es para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque Dios así es como ve su creación. Todo lo que Él ha creado es para su bienestar. Y aún Dios torna el pecado, la maldad del ser humano y lo torna para su bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Que aún la enfermedad puede obrar para bien? Sí, hermano, aunque te mueras de ella. Oye bien lo que te estoy diciendo, porque nosotros hemos asociado la muerte con la maldad y no es eso lo que dice la Biblia. La muerte es simplemente la consecuencia del pecado. Pero no podemos asociar, porque Dios ha tornado esto para nuestro bienestar. Él asoció la muerte de Jesús, Dios permitió que Jesús viniera y muriera. Pregunta, ¿y la muerte de Jesús fue un acto malo? No, fue un acto redentor, fue un acto de compra, fue un acto que redime al ser humano. Por lo tanto, no lo veamos como algo malo. Pero si es la muerte en nosotros, una vez lo vemos como un mal, una maldad. Mira, se murió, está enfermo de muerte y eso es un mal acto. No, Dios puede tornar eso para nuestro bienestar, porque probablemente mi muerte produzca que yo confíe más en Dios, que me acerque más a Dios y que me vaya a su presencia. Pero eso también puede producir que mi familia, que depende tanto de lo material, aprenda a depender de Dios. Entonces no podemos ver las cosas solamente así. Ahí hay un tema aquí de responsabilidad del ser humano. Entonces, Dios le dijo, fructifiquen. Otra cosa que le dice es, multiplíquense. Y esto de multiplicarse, hablaba, la palabra es rabá, que habla de aumentar. Todo lo que tú tienes, debes aumentarlo. Debes hacerlo fructífero, pero debes aumentarlo. Debe tenerlo con abundancia. Los hijos, y ahí es donde viene, porque todos lo asociamos con el tema de tener hijos. Pero tener hijos, ¿qué es lo que hace? Aumentar la familia, aumentar las decisiones nuestras, aumentar nuestra manera de pensar, ver las cosas de forma diferente. Entonces, Rabá habla de aumentar, de abundancia, habla de cantidad, habla de llenar, habla de criar, habla de dar en demasía, habla de exceder, de no limitarte, habla de algo que sea numeroso. Entonces, tú tienes que hacer que las cosas produzcan, pero también que las cosas aumenten. A eso se refiere. Y es parte de la responsabilidad. Pero también el Señor le dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y esto de llenar la tierra se estaba refiriendo básicamente a, el término que usa es malá. Y este término, la raíz primaria habla de llenar, pero también significa de ampliar, de embarazar, de disponer, de hacer que la tierra produzca, de hacer que la tierra esté firme, afirmar la planta de tus pies, afirmar, reunir, saciar, suministrar. A eso se refiere. Son muchos versos, muchos verbos que este contexto nos lleva a entender. Lo último que les dice es, ok, multiplica, produce, multiplica, sojuzga la tierra. Este término de sojuzgar y enseñorear son dos perspectivas diferentes. Lo primero es que sojuzgar la tierra habla de, según el diccionario Strong, la palabra es kabash, que quiere decir la raíz primaria quiere decir conquistar. Y esto habla de conquista, pero a la fuerza. Es poner la tierra en tu servidumbre. Básicamente, haz que la tierra te sirva a ti. Por eso hablamos del hombre como la corona de la creación, porque tiene que hacer que la tierra le sirva al hombre. Pero es una responsabilidad ¿qué pasa cuando un hombre no trabaja para que la tierra le sirva a él, sino que él se queda holgazaneando, sino que él se queda
siendo prácticamente una persona que no aporta para nada. Bueno, la Biblia también tiene un concepto para el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Por lo tanto, es una responsabilidad del hombre hacer que la tierra produzca para sí, para el hombre. Entonces, todo este contexto nos lleva a que he aquí el Señor nos ha dado toda la planta, toda semilla, todo árbol. ¿Para qué? Para que nosotros comamos las bestias de la tierra, las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida y planta verde, será para comer. Y dice, pero Dios vio que todo esto era bueno. Y termina Génesis capítulo 1, versículo 31 diciendo, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y Dios puso al hombre como corona de la creación y le dijo, todo lo demás aquí en la tierra va a estar debajo de ti, pero tú tienes que hacer tu labor. Y ahí es donde entra tu responsabilidad. Y viene la pregunta, ¿ha completado el hombre esta responsabilidad? ¿Ha cumplido Dios hasta ahora su voluntad y su soberanía? ¿Sigue siendo Dios soberano? Claro que sí. Entonces, ¿qué significa esto de la voluntad de Dios? Significa que Dios opera en tres dimensiones diferentes. Primero, en su voluntad soberana, los decretos que Él da. Segundo, en su voluntad moral, y esto habla de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Uno, voluntad soberana, y esto habla del decreto que Dios da. Ahí está la tierra y voy a dar un decreto y tú vas a ser el que va a subjugar la tierra. Tú eres la corona de la creación. Eso es la voluntad soberana de Dios. Segundo, voluntad moral. Ahora, yo deseo que tú hagas esto. Voluntad soberana. Primera de Tesalonicenses, voluntad moral. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios en su voluntad quiere que nosotros seamos santos. Pero ¿somos santos? Dios en su voluntad desea que todo hombre venga al arrepentimiento, pero ¿viene todo hombre al arrepentimiento? Entonces eso es voluntad moral. Entonces en esta parte es donde entran las decisiones éticas que toma el hombre. Lo último es la voluntad permisiva. Ha habido un debate sobre esto de la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque Dios permite que las decisiones humanas actúen en todo este proceso, incluso aunque sus decisiones sean erróneas. Entonces, ¿lo entendimos? Primero, la voluntad de Dios se manifiesta, y lo repito, se manifiesta en tres dimensiones diferentes. Voluntad soberana, que son los decretos que Dios da. Creó la tierra, creó el cielo, creó el sol, puso límites entre el sol y el cielo, puso límites entre el día y la noche. Dios así lo decretó y así es hasta el día de hoy. Voluntad soberana. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y ahí se refiere a esta voluntad soberana, voluntad decretal de Dios. Lo segundo es la voluntad moral, es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Dios desea que yo trate bien a mi esposa. Dios desea que como pastor yo dirija bien la iglesia. Dios desea que como hombre yo ame a mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿trato bien a mi esposa? Pero es el deseo de Dios, sí. ¿Yo dirijo bien la iglesia? A veces no, pero es el deseo de Dios, sí. ¿Pero lo ejecuto? No. Dios desea que yo ame a todos mis hermanos, que ame a mi prójimo. Es el deseo de Dios, la voluntad moral de Dios. Pero ¿amo yo a todos mis prójimos? ¿Le deseo bien a mi prójimo? ¿Me llevo bien con mis prójimos? ¿Soy empático? ¿Soy amable? ¿Cumplo la voluntad de Dios estando en paz con todo? La respuesta es no. Pero ese es el deseo moral de Dios. Sí, la voluntad moral de Dios. Sí, pero ¿lo cumplo? No. Lo tercero es la voluntad permisiva. Y esta voluntad permisiva, ¿qué es lo que hace? Que Dios permite que las decisiones del ser humano obren en su gobierno.
obren en su reino, obren donde Dios ha decretado su voluntad. Entonces aquí hay tres dimensiones. ¿Y qué quiere decir eso? Dios entrega al hombre a la inmundicia, dice Romanos 1:24, y el hombre en su pecado, en su inmundicia, toma decisiones, en su pecado, en su inmundicia, tiene una responsabilidad que a veces afectar al otro o dañar al otro. ¿Interviene Dios? No. ¿Por qué? Porque su voluntad hace que el hombre, permite que el hombre haga esto, lo ejecute a veces, pero esa ejecución también tiene consecuencias. Gloria a Dios. John Piper, fíjese que voy a citar aquí a John Piper, dice que la voluntad de Dios se cumple en su soberanía, pero no siempre en su deseo moral. En su libro La voluntad de Dios o el deseo de Dios, el libro de John Piper. Fíjese lo que estoy citando. La voluntad de Dios siempre se cumple en su soberanía, pero no siempre en su deseo moral. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando hablamos de la soberanía de Dios y cuando hablamos de la responsabilidad del hombre. Entonces, Dios guía, pero no fuerza, y esto es parte de cómo nuestras decisiones interactúan con la voluntad de Dios. Dios guía al hombre, el Espíritu Santo, una vez que el hombre acepta a Cristo, el Espíritu Santo guía al hombre, pero no lo fuerza, no es un control que tiene sobre el hombre, porque si el Espíritu Santo controlara, escuche bien lo que voy a decir, si el Espíritu Santo controlara al hombre, entonces le sería al hombre imposible pecar. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no lo controla. La Biblia lo que dice es que Él nos guía. Proverbios 3, del 5 al 6 dice que confía en Jehová y Él enderezará tus veredas. No dice que Él te obligará a ir por donde Él quiera, sino que Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, Dios dirige, pero no elimina la necesidad del hombre de decidir. Dios nos guía, nos dirige, recordándonos siempre su palabra, porque el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, pero no elimina en el hombre la necesidad de decidir. Hay un escritor llamado Henry Blackaby, que habla de la experimentando a Dios, y él dice que descubre dónde está Dios obrando y únete a Él. Descubre, ser humano, dónde está Dios obrando y únete a Él. Por lo tanto, la clave no es solo decidir, sino alinearse con Dios. Eso es lo más importante. Mire, se me vino el tiempo encima. Esto va rápido, Padre amado. Dios usa incluso nuestras malas decisiones para su propósito. Génesis 50:20 dice que vosotros pensasteis mal contra mí y Dios lo encaminó a bien. Y estaba hablando José aquí. Por lo tanto, las decisiones humanas, incluso las malas decisiones, no frustran el plan de Dios. R.C. Sproul decía que no existe una molécula rebelde fuera del control de Dios. Por lo tanto, es importante. Déjeme terminar con esta cita de A.W. Tozer, que habla de que la obediencia alinea nuestras decisiones con Dios. Como dice Romanos 12:2, que dice que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, la voluntad de Dios se discierne dividiendo en transformación o viviendo en transformación espiritual. A.W. Tozer decía que el hombre que está rendido a Dios nunca tomará una decisión equivocada en el sentido último. Persiguiendo a Dios, la persecución de Dios, es el libro de A.W. Tozer. Déjeme concluir aquí porque este tema está interesante, a ver si puedo la semana que viene seguir con esta. Pero es maravilloso poder hablar
de estos temas. El tiempo está sobre nosotros. Quiero recordarle que estamos en YouTube y en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Usted va allá, le da a la campanita para que le lleguen todos los días las notificaciones. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis amados.